Bendiciones, querida familia, qué gusto saludarles. Bienvenidos a su programa Enfrentando el Temor Podcast. En nuestros últimos dos episodios hemos estado analizando lo que es conocido para muchos como el capítulo más oscuro de las Sagradas Escrituras, el capítulo 3 del libro de Job. Varios de ustedes nos han hecho llegar sus reacciones, sus comentarios, y eso nos alienta a seguir adelante. Esta semana en particular, recibí la llamada de un amigo muy querido a quien he invitado para que el día de hoy comparta un poco de su historia. Y hoy con nosotros tenemos a mi amigo y colega, el pastor Edgar Montúfar. Edgar, qué gusto saludarte. Gracias, Melvi, el placer es mío. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Cuéntame, Edgar, ¿cómo te ha parecido el contenido de este programa? Hoy es un programa excelente. Yo pienso que si lo hubiéramos tenido hace unos 20, 30 años atrás, hubiera aliviado muchas situaciones de hoy. A tu parecer, ¿cuál crees que es la mayor aportación para nuestra comunidad el traer temas como estos desde una perspectiva bíblica y psicológica? Bueno, Melvin, yo pienso que a veces en las culturas se nos enseña más que todo a los varones, ¿no? A no expresar nuestros sentimientos. El hombre no llora, el hombre no siente, el hombre se aguanta. Y yo pienso que eso causa mucho daño en nosotros. Incluso en nuestras congregaciones podemos ver que cuando hacen el llamado para que alguien necesita oración, tú ves la cantidad más grande de mujeres que de hombres. Nosotros los hombres como que a veces nos sostenemos por la misma razón de que hemos aprendido a no expresar nuestra manera de sentir o vernos poco hombres en esa manera. Oye, qué bueno que mencionas eso porque hace unos días estaba viendo los analíticos del programa y de hecho el 69% de personas que escuchan este programa son hombres. Entonces eso me da otra perspectiva porque acabas de mencionar, ¿no? Que a veces nosotros los hombres somos los que somos más difíciles de lidiar con situaciones como estas. Sin embargo, este programa está siendo escuchado por casi 70% de hombres y 30% mujeres. Entonces, bueno, esperemos que Dios esté haciendo algo por medio de este programa, ¿no? Edgar, esta semana estuvimos platicando y mientras platicábamos, mientras procesábamos un poco el programa, me comenzaste a contar algo de tu historia personal. Entonces, si estás listo, si estás dispuesto, el micrófono es tuyo. Me gustaría hacerte un par de preguntas, pero si quieres tú empiezas y nos cuentas un poco de la historia que quieres compartir con nosotros hoy. Claro que sí. Y eh, básicamente uno de los momentos más oscuros de mi vida, el cual es difícil, lo llevaré siempre conmigo, fue cuando nosotros estábamos, déjame contarte que nosotros estábamos en una reunión de pastores un sábado eh, en marzo. Estábamos nosotros en el 2011, estábamos en una reunión de pastores en la mañana discutiendo lo mismo de puntos de vista y puntos de vista y no llevábamos a ningún acuerdo. Y bueno, en la tarde fuimos, en la noche estuvimos en un servicio glorioso, un servicio poderoso, hablando en lenguas, disfrutando y adorando al Señor. Llegamos a la casa, llegando a la casa recibimos una llamada donde nos decían que mi primera hija, pues de 25 años, había muerto. Que por cierto, si tú me hubieses hecho esta pregunta hace, digo yo, unos 10, 9 años, yo no hubiera podido hablar al respecto. Entonces, pero mira, gracias a Dios a través de procesos de sanidad que Dios me permite contar la historia, ¿no? Déjame decirte que íbamos nosotros al apartamento de mi hija y yo llevaba el corazón en la mano. Y yo estoy seguro que si algún padre de familia o madre de familia o padres que han pasado por esta situación sabrán lo que estoy diciendo. Con el corazón en la mano, sacando los rangos ministeriales al Señor. Señor, soy tu siervo y la palabra y citándole al Señor un montón de escrituras, ¿no? Señor, tú sabes, y cancelando y reprendiendo al enemigo, al diablo y todo. Y cuando tú llegas, te das cuenta que qué pasó, que Dios no te oyó.
y es algo confuso para un ministro, para un pastor, cuando tú si piensas que tienes fe, piensas que amas a Dios, porque empiezas a decir los textos, no, para aquellos que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Pero ahí es donde entra la confusión, no, espérate, si yo amo a Dios y todas las cosas obran para bien, ¿qué de bien hay en esto que me ha pasado con la muerte de mi hija? Yo pasé por cerca de, yo podría decir como unos 2 años tal vez, Melvin, donde pasé resentido y podríamos decirlo, ahora lo puedo decir, ¿no? Resentido con Dios. Nunca lo dije porque pues el miedo, ¿no? De que siempre te dicen, ah, mira, usted no diga eso contra de Dios y por repente leyendo la escritura y con consejo de varios amigos, me empecé a dar cuenta que Dios no se ofende cuando tú te expresas. Yo conocía el Salmo 91 de memoria, desde chiquito le enseñan a uno el Salmo 91 para todo. Pero en el verso antepenúltimo, que yo lo sabía y lo predicaba, pero nunca lo había vivido, me di cuenta que ahí dice que el Señor es contigo, estará en la angustia. Y lo hice para mí y empecé a entender lo que es que en medio de la angustia está el Señor. La pregunta hoy es, Señor, ¿no es más fácil que me saques de la angustia, no? Yo pasé cerca de 2 años con aquel sentimiento, aquello, ¿no? Que no lograba entender lo que estaba pasando, ¿no? Muchas personas me dijeron que tenía que tomar un sabático y yo no quise por mucho tiempo, tratando de entender qué era lo que Dios quiere enseñarte a través de momentos difíciles, ¿no? Cuando tú buscas a Dios y no lo ves, tratas de encontrarlo, buscarlo y no logras entender, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte? Gracias a Dios, a su palabra y a compañeros que han pasado por la misma situación o si situaciones similares que pueden aconsejarte y pueden guiarte en el momento adecuado. Cuéntanos un poquito de tu niña, de tu hija, ¿cómo era ella? Bueno, mira, qué bueno que me haces esa pregunta. Fíjate que ella era bastante ah, extrovertida, ella siempre era contenta, alegre. Déjame decirte que una semana antes ella había acudido a un retiro de damas con mi esposa. Se retiraron. Mi hija pasó un momento excelente en la presencia del Señor una semana antes, donde nosotros nos sentimos contentos, pues nosotros nos gusta ver a nuestros hijos que estén en el camino del Señor. Así que mi hija era una persona bastante alegre, llena de vida, podríamos decir. ¿Cómo comenzaste a procesar la pérdida de tu hija? O sea, ¿era real? Cuéntame un poquito de ese proceso? Los altos y los bajos también, siendo reales con lo que sucedió en esos momentos. Bueno, mira, yo pasé en shock, yo no podía llorar, yo no podía llorar, no podía asimilarlo. Este, estaba tratando de bloquear las emociones, ¿no? Pero una de las cosas que yo sí recomiendo de veras a los que escuchan este programa es que tengan cuidado de abrir puertas que no son saludables en esa situación. Y desafortunadamente yo abrí una puerta. Yo abrí la puerta de culpabilidad, de que pude haber sido mejor papá y no lo fui. Pude haber ido a ver a mi hija a su apartamento y nunca lo hice porque estaba enojado con ella porque ella se había movido y para nosotros nos había abandonado y se había ido a vivir sola por ahí a su apartamento. Estaba enojado y después de esto uno lleva un sentimiento. Si hubiera sabido que las cosas iban a ser así, hubiera hecho las cosas diferente anteriormente. ¿Cómo empezaste a procesar? Me recuerdo que me contaste después de lo que sucedió, que de hecho eso fue el sábado, ¿no? Y el domingo fuiste a predicar. Sí, Cuéntame de eso, por favor. bueno, mira, mi esposa, no pudo salir casi por 2 meses metida. Ella lo procesó de una manera horrible. Yo traté como te digo,
Yo fui ese mismo domingo en la madrugada, y yo tenía que dar clases. Y fíjate que es extraño porque semanas yo estaba dando una serie de clases de cómo enfrentar los problemas o las crisis o las situaciones, ¿no? Estaba dando una serie de estudios respecto a eso. Y nunca me puse a pensar que irónicamente tenía yo que vivir verdaderamente lo que estaba enseñando y tuve que hacerlo eso. Posiblemente seguí enseñando o seguí predicando, seguí en el ministerio, no sé, tal vez para esconder, no sé, posiblemente para esconder lo que no quería sentir, no quería romperme en ese momento. Entonces, ya viéndolo, en realidad no empezaste un proceso, No. no empezaste un proceso rápido, ¿no? Entonces, pero ¿puedes identificar todo el momento cuando en realidad empezaste ese proceso? Cuando te empezaste a dar cuenta que en realidad, bueno, necesito trabajar esto, porque ya no lo puedo esconder en mí. ¿Puedes identificar ese momento? Bueno, básicamente te soy sincero que las clases que estábamos tomando en el instituto con el pastor, sí, con el pastor Natán, un maestro excelente, estábamos tratando situaciones así. Y déjame decirte que las primeras clases, cuando tocábamos situaciones así, yo hablaba cerca de 3 minutos. Hablaba 3 minutos y empezaba a llorar. En la clase, te imaginas, en la clase donde estaba un montón de gente, ¿no? De repente seguíamos tratando la situación y entonces ya hablaba de la situación y lloraba 5 minutos. Hablaba 5 minutos y seguía llorando, ¿no? Eventualmente me di cuenta a través de consejos de pastores, ministros que me aconsejaban, me decían, mira, mientras tú más hables al respecto de lo que haya pasado, de cómo tú te sientes, más te va a ayudar a darte cuenta, ¿no? Que necesitas procesarlo. Claro, este reverendo doctor Marrero, que fue uno de mis padres espirituales, él siempre me decía, mira, ese dolor nunca va a terminar, siempre va a estar contigo, siempre, jamás. Había otros pastores que me decían, mira, ese dolor siempre va a estar contigo, pero necesitas procesarlo. ¿Cómo caminó la iglesia contigo en esto? Mira, llegó un momento donde la iglesia no sabía qué hacer. La iglesia como que estaba en shock también de ver a su pastor que algo había pasado y que ellos conocían a mi hija. Ellos estaban como en shock también. Una iglesia, te digo que muy amorosa. Ellos trataron de darme el mejor apoyo. Yo les había enseñado a ellos a través de estudios, ¿no? Antes que yo pasara esto, que a veces lo mejor es decir nada, sino que simplemente mostrar que hay apoyo. Y ellos estaban haciendo exactamente lo que yo les había enseñado a ellos. ¿Te ayudó eso? Fíjate que sí, porque lo que menos tú quieres oír cuando estás pasando por una situación difícil es que alguien venga y te diga que el Señor sabe por qué pasan las cosas. Tú no quieres aceptar eso, ¿no? O no se preocupe que las cosas, a los que aman a Dios, las cosas obran para bien. Tú no quieres escuchar eso, absolutamente nada. Y fíjate que ahí es donde podemos ver que verdaderamente la escritura te ayuda, donde nosotros verdaderamente, tú dices, bueno, que nos enseñan que la depresión es del diablo y que hay demonios, y digamos que es cierto en cierta parte, ¿no? De que posiblemente no vamos a decir que los demonios no existen y que la depresión no existe. La palabra de Dios nunca cambia, jamás cambiará. Pero nuestro conocimiento hacia la palabra de Dios sí tendría que cambiar, porque somos nosotros seres que vamos cambiando, madurando. Y leyendo la escritura me enseñó a mí, para mí me ayudó mucho el libro de Lamentaciones capítulo 3, donde fíjate que Jeremías, si nosotros empezamos a decir quién era Jeremías, un profeta tremendo. Pero te imaginas, en el capítulo 3 de Lamentaciones, este ministro, este hombre de Dios, empieza a echarle la culpa a Dios, que todo lo que le pasa a él es culpa de Dios. Y empecé a leer Lamentaciones 3 y empiezo a ver un montón de cosas, donde todo lo que él estaba diciendo, como él se sentía, era la perspectiva de él. Y era la misma perspectiva que yo tenía. Cuando vas terminando a la mitad del capítulo, te das cuenta que la perspectiva de él empieza a cambiar. Una vez que él se ha desahogado y que él se desahoga como él sabe hacerlo, ¿no?
Claro, Dios no está ofendido. Él termina después que se desahoga diciendo que por su misericordia no hemos sido consumidos. Entonces yo pienso que parte es de que tú encuentres ese lugar donde tú puedas expresarle a Dios verdaderamente cómo te sientes. Gracias, Edgar. Yo sé que, bueno, hablar de esto no es nada fácil. La pérdida de un hijo no es algo que yo haya vivido, entonces no sé ni cómo relacionarme con tu pérdida. Pero en medio de todo esto, ¿hay algún consejo que tú puedas dar a padres que están pasando por medio de de este dolor, la pérdida de un hijo? ¿Cómo hablarías a ellos? Un consejo, algo para ellos. Mira, algo que a mí me ha ayudado bastante, porque déjame decirte que todavía hay momentos donde me siento, ¿no? Hace poquito estaba mi familia viendo videos, recordando de cuando mi hija estaba niña, los cumpleaños, y estaban recordando y viendo. Y te soy sincero, yo no quise ver absolutamente nada de eso. Mm. No, quisiera explicarlo por qué, ¿no? Pero esos son los momentos cuando empiezo todavía a tener aquellos momentos donde, Señor, me agarro de la palabra. Algo que me ha ayudado a mí, es algo que lo tengo, que Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y hay momentos donde yo me tengo que abrazar, dice, Señor, tú has prometido estar conmigo todos los días. Señor, necesito tu ayuda. Si tú estás conmigo, Señor, yo necesito entender que tu presencia es mayor que el dolor que estoy sintiendo. Mm. Y mira, hay un libro que se llama El secreto del lugar secreto. Mm. Y déjame decirte que hay momentos que tú tienes que buscar ese lugar secreto donde solo eres tú y Dios. Y sencillamente creer en que hacer viva la palabra, donde dice, con Él estaré yo en la angustia. Y si Dios está conmigo, Él me ayudará, y creer que Él me ayudará a seguir adelante. Gracias, Edgar. ¿Algo más que hayas aprendido en este proceso o en medio del proceso que estás caminando? Pienso que nos ha ayudado a crecer bastante. Pienso que los momentos de crisis nos ayudan a verdaderamente conocer quién es Dios. A entender primero de que todos pasamos por depresiones. Claro, a diferentes niveles, ¿no? A diferentes niveles. Pero que, mira, te voy a contar una experiencia en unos minutos. Tú sabes que yo me acabo de mover a Kansas. Finalmente, después de pastorear y ayudar personas y algo que anteriormente dije que no es bueno abrir ciertas puertas, la puerta que había abierto yo, que me estaba lastimando mucho, era donde pudimos ayudar a mucha juventud a sanar y a ver esta juventud. Y llegamos y decimos, bueno, espérate, ayudamos a muchos jóvenes a través de su depresión, pero no pudimos ayudar a nuestra hija. Entonces, esas puertas yo recomiendo que no son buenas abrirlas. Pero mira, yo tengo siete meses de estar aquí en casa. Vamos para 8 meses que agarramos un sabático, dejamos el pastorado y nos movimos para Kansas. Pero fíjate, al venir aquí yo no quería ir a la iglesia. Yo no quería nada, estaba tan desanimado que tuve que sacarme a la fuerza. Yo sabía que si me quedaba en la casa, yo iba a entrar en una depresión horrible. Me tuve que sacar y llegué a la iglesia. Y son las iglesias donde cuando empieza la alabanza y todo, apagan las luces de atrás y las luces de enfrente son las que están encendidas, ¿no? Yo estaba ahí un poquitito sin ganas de estar y pasa el pastor. Y es una iglesia grande donde están grabando y están pasando por Facebook el servicio y cámaras por todos lados. Y déjame decirte que el pastor empieza a decir, siento la presencia de alguien que está desesperado, alguien que se acuesta a dormir a las 3 de la mañana y se levanta temprano, no puede dormir, no está aquí. Y si esa persona no hace nada al respecto, va a terminar en una depresión destructible tremenda. Y yo sabía que me estaba hablando de fe. Entonces te imaginas el pastor reverendo Edgar Montúfar pasar a que oren porque está sufriendo de depresión, ¿no? Con los títulos, ¿no? Yo paso aprovechando de que está un poquito oscuro. Y entonces levanto mi mano y digo, bueno, aquí estoy.
Pero mira, el pastor dice, ¿sabes qué? Pasa para acá arriba. Aquí arriba voy a orar por ti. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, Melvin? Con vergüenza, paso enfrente. ¿Y qué crees? Todas las luces en mí, las cámaras apuntándome, todas las personas viendo Facebook, viendo al pastor reverendo Edgar Montúfar que están orando por él, porque está sufriendo de una depresión tremenda y necesita oración. Mira, empecé a llorar, y que te están viendo llorando como niño, ¿no? Y oraron por mí. Mira, me ayudó bastante, me liberó bastante. Después del culto, pues te da un poquito de pena, vergüenza, ¿no? ¿Cómo vas a saludar a la gente, no? Si estabas cabal ahí, ¿no? Déjame decirte que es interesante que se me acercaron bastantes personas, varones también varones y, oiga, wow, ¿qué puedo hacer? Dice, yo sufro de esto y sufro de eso. Se empezaron a identificar con eso. A veces piensas que tú eres el único que estás pasando por situaciones así, pero pues como dice un dicho, ¿no? Caras vemos y corazones no sabemos. Sí. Bueno, si algo aprendimos estas semanas en el libro de Job es de que no somos los únicos y de cierta forma somos todos que pasamos por situaciones como esta, ¿no? Por momentos que necesitamos expresar nuestro dolor ante Dios. Por último, Edgar, me gustaría preguntarte, ¿cuál es ahora entonces tu perspectiva de la vida, de la muerte? ¿Cómo ves ahora tú desde este lado? Mira, si vemos la perspectiva de la vida, la muerte e incluso el suicidio, déjame decirte una cosa, que una de las cosas que yo he aprendido a través de todo esto es de que si no es la voluntad de Dios, absolutamente nada. Dios es el que tiene las llaves de la vida y de la muerte en sus manos. Gracias, Edgar, por ser tan vulnerable y por compartir tu historia con nosotros. Gracias por hacernos parte de tu proceso. Oramos por ti y oramos por todos los padres que al igual que tú han perdido un hijo. Oramos por cada persona que está pasando por un proceso o aquellos que van a empezar a cumplir su proceso. Pedimos que sea nuestro Señor con ellos. Los bendecimos. Y también les quiero recordar que si quieren apoyar nuestro programa, nos pueden comprar un cafecito. Ahí les voy a dejar el enlace en la descripción del programa. También síganos en Facebook, síganos en Instagram como Enfrentando el Temor Podcast. Deje sus comentarios en Spotify, deje sus preguntas. Ahí mismo en Spotify hay un lugar donde puede dejar un mensaje de voz si quiere dejarnos algún testimonio. Dios me lo bendiga y estaremos en sintonía la próxima semana. Bendiciones.